Vale, pues este Vale, es ya estaba grabando. Ok, gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este webinar organizado por la Federación Nacional Alzheimer y el Grupo de la Mujer. Para cualquier organización y más una entidad como la nuestra de personas con enfermedad renal, pacientes, familiares y cuidadores, hoy en día es imprescindible incorporar la perspectiva de género para promocionar políticas de igualdad, fomentar la equidad y evitar así pues, la discriminación y tratar de conseguir que todos por nuestros medios efectivos, la plena inclusión de las personas con enfermedad renal en la sociedad. La mujer con enfermedad renal tiene muchos retos, entre ellos sin duda está la salud, la sexualidad, la reproducción y la fertilidad, y especialmente el tratamiento renal sustitutivo, diálisis trasplante, pero también en estadios avanzados de enfermedad renal crónica. Por todo ello, celebramos este webinar sobre reproducción asistida y embarazo de la enfermedad renal, que va a tratar de resolver algunos interrogantes y dudas que surgen para poder tener descendencia cuando se está diagnosticado con enfermedad renal siendo mujer. Interrogantes como si la enfermedad es genética y pasará a la siguiente generación, si está recomendado o no en la enfermedad renal el embarazo y por qué motivos, diagnóstico preimplantacional, reproducción asistida, en fin, numerosos temas que suscitan grandes dudas para los progenitores y sobre todo para la mujer con enfermedad renal que asume el embarazo durante esos 9 meses que posteriormente llevarán al parto, que puede estar no exento de complicaciones. Esperamos que pueda servir de ayuda a todas las mujeres que desean o se plantean ser madres, pero también a sus parejas, porque al final les va a ayudar a tomar una decisión meditada, valorando los pros y los contras para una de las decisiones más importantes, si no la más importante, que es tener descendencia y ser padres y madres. Así que sin más dilación, doy paso a Ana Martín, que además de mujer y tener enfermedad renal, pues es madre y es miembro del Grupo de la Mujer de la Federación Nacional Alzheimer. Cuando quieras, Ana. Muchas gracias, Dani. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera ponencia con el doctor Ernesto González, que nos va a hablar sobre las técnicas de reproducción asistida y evolución del embarazo en mujeres con enfermedad renal. Hay que decir que el doctor es profesor de ginecología y obstetricia de la Universidad de Málaga y facultativo del Hospital Universitario Regional de Málaga. Y además es miembro de la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología desde el año 1993. Y sin más, le doy la palabra al doctor para que nos enriquezca con su presentación. Bueno, muchas gracias, Ana, y muchas gracias a los organizadores del webinar. Un saludo a todos los participantes y un saludo muy especial a algunos estudiantes de medicina que sé que nos están viendo desde muy lejos. Voy a compartir la pantalla. Lo que ocurre es que me dice ahora mismo que el anfitrión inhabilitó la opción de compartir pantalla. ¿Sí? Pues vamos a ver. Sí, a mí tampoco. Espera un momentito que vamos a ver. Bueno, les diré que me dedico a la perinatología, soy obstetra fundamentalmente y llevamos tiempo dedicándonos a la gestación compleja, y dentro de la gestación compleja, la gestación en la cual frecuentemente vemos complicaciones, pues se encuentran mujeres que tienen enfermedad renal y que se quedan embarazadas y que frecuentemente tenemos que atender. Tenemos mucho interés. A ver si... Sí. Vale, pruebe usted a ver si puede compartir. Sí, creo que sí. Sí, me confirmáis que lo veis, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Lo vemos? Sí. Sí. Perfecto. No, pues les decía que llevamos tiempo dedicándonos a la perinatología y al manejo de gestaciones complejas, ¿no? Vamos a ver, vamos a hablar sobre las técnicas de reproducción asistida y el embarazo en las mujeres con enfermedad renal, que es un tema muy amplio, y la verdad es que como tenemos poco tiempo, vamos a verlo de una perspectiva un poco general, y quizás si hay luego posibilidad de hacer algún coloquio, algunas preguntas, pues intentaremos resolverlas. Para no perdernos, el esquema que vamos a continuar aproximadamente pues va a ser esto, ¿no? Vamos a decir por qué pensamos que es útil hablar de reproducción asistida en las mujeres con enfermedad renal. Vamos a describir brevemente las técnicas de reproducción asistida, vamos a hablar sobre sus resultados, sobre las indicaciones.
Vamos a hablar algunas palabras sobre las técnicas de preservación de la fertilidad. También vamos a hablar sobre la enfermedad renal de origen genético, qué podemos ofrecer desde la reproducción asistida. Y una vez que se consigue el embarazo, vamos a intentar describir cuáles son las influencias de la enfermedad renal en la gestación y cómo influye también la gestación en la enfermedad renal. Finalmente acabaremos con algunas palabras sobre las pacientes con trasplantes que quedan embarazadas y las mujeres que están sometidas a hemodiálisis. Bueno, la técnica de reproducción asistida, pues podemos definirla como todos los procedimientos. Creo que nos están pasando las diapositivas, porque no sé si no está en modo de presentación y se ven las diapositivas a la izquierda, pero no se van pasando. Sí, está en modo de presentación, sí. Pero, ¿cómo lo podemos hacer entonces? Dejo de compartir. Pues no sé, abajo a la derecha en la opción de presentación, porque... A ver. Sí, Sí. doctor. Sí. Abra la presentación Sí. como envía diapositiva y luego vuelva a compartir ese archivo, pero ya con la presentación en abierto. Con la presentación en abierto realmente solo veo la presentación, no veo el Zoom. A ver. Quizás compartiendo toda la pantalla. A ver ahora. ¿Se ve ahora en grande? Todavía no se ve. ¿No? No. Pues quizás ahora que... ¿Así sí lo veis? No. ¿Así estáis viendo la presentación o no? No se ve. Yo solo veo que ha empezado a compartir, pero no se ve ninguna imagen. Ya, Ahora ha pues, dejado. A ver. pues no se me ocurre, la verdad. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver. ¿Puedo mandar la presentación y la compartís vosotros? Y... Sí. Sí, podemos hacerlo así. Otra opción, si no, es compartir como estaba inicialmente e ir pasando la diapositiva, aunque no tengan los efectos de una a una a la izquierda, que las vayan marcando. Bueno, la he mandado por... Bueno, lo he enviado y puedo seguir. Mientras dice que si lo dejo en pequeño se ve. Mira, no. ¿De esta manera veis mi pantalla o tampoco? ¿Solo me veis a mí o...? Sí, Vemos la pantalla, doctor. Sí. Sí. Yo creo que si abajo a la derecha pulsa el cuarto icono, que es como una presentación. ¿Se ve que cambio la diapositiva? Sí. Se ve que cambio la diapositiva, ¿no? Sí, bueno, pues suficiente de esa manera. Pues lo siento mucho que no funcione esto, no sé exactamente por qué. Nada. Bueno, les decía que las técnicas de reproducción asistida pues son todas las técnicas encaminadas a todos los procedimientos que van a intentar tratar los problemas de esterilidad y de infertilidad. Y surgen aquí dos conceptos que realmente parecen sinónimos pero que tienen matices. Llamamos esterilidad a la
ausencia de posibilidad de conseguir embarazo durante un tiempo, un año consideramos, e infertilidad, la imposibilidad de conseguir que el embarazo llegue al final, ¿no? Es decir, conseguir un recién nacido vivo. Nosotros empezamos los estudios de esterilidad, estamos hablando de la población en general, a partir de un año de intento de buscar el embarazo sin éxito. Y el estudio de esterilidad, de fertilidad, realmente lo que va a conllevar son análisis de sangre, intentando evaluar los niveles hormonales y también análisis a la pareja. Tenemos que saber exactamente cómo está el semen en cuanto a cantidad y motilidad de los espermatozoides, y la evaluación de la permeabilidad de las trompas, ¿no? Sí que es verdad que a veces no merece la pena esperar un año, sino que los estudios de reproducción antes, y son en aquellas circunstancias en las cuales pues, hay problemas previsibles, ¿no? Adicionales, ¿no? Como cuando una mujer pues, tiene síntomas ya del tipo ginecológico, trastornos menstruales, o existe alguna otra condición que nos hace pensar que quizás pues, bueno, merece la pena estudiarla antes, ¿no? Esto estamos hablando de la población general. La población, digamos, de mujeres con enfermedad renal crónica es una población realmente heterogénea y hay mujeres que tienen un trastorno leve o moderado que posiblemente tengan poca intensidad en las alteraciones que vamos a comentar ahora mismo y tengan pues pocos síntomas, pero hay mujeres que tienen enfermedad renal más avanzada y sobre todo los estadios terminales de la enfermedad renal, pues que sí que realmente pues, van a tener mayor sintomatología, una mayor carga sintomática de estos aspectos. Y es que realmente la enfermedad renal sí que afecta a la fertilidad de la mujer. Y afecta a la fertilidad de la mujer porque la enfermedad renal va a interferir en el eje que tienen desarrollado en su fisiología, que existe entre el cerebro y el ovario, entre el hipotálamo y la hipófisis y el ovario. Es un eje que realmente está intercomunicado por una serie de señales bioquímicas, que son hormonas que se producen tanto a nivel ovárico como a nivel cerebral, que interactúan unas con otras y que son las que permiten que el ciclo genital esté en marcha. El ciclo genital está dirigido por el ovario realmente, siendo un órgano pequeño, es el que dirige todo el ciclo genital. Y lo dirige porque realmente cada ciclo el ovario siempre hace lo mismo. En condiciones normales, en los ciclos de 28 días teóricos, los primeros 14 días el ovario se va a encargar de hacer crecer y madurar un óvulo dentro de una bolsita que llamamos folículo. A los 14 días ese óvulo pues, se va a ovular, se va a liberar del ovario, lo va a captar la trompa de Falopio y si en la trompa hay espermatozoides, pues se puede producir la fecundación. Posteriormente migrará el embrión para implantarse dentro del útero. Si no hay fecundación, el ovario está programado para que se produzcan, digamos, señales hormonales que hacen que el útero descame el endometrio y tenga la regla. Y es por esto por lo que cada 28 días existe la descamación menstrual en el caso de que no exista embarazo. Pues esto ocurre en condiciones normales. La enfermedad renal, dije que bloqueaba el eje y la comunicación entre estos dos órganos y va a conllevar una serie de alteraciones, ¿no? Y existen elevaciones de determinadas sustancias producidas en la hipófisis, como decía, a nivel cerebral, FSH, LH, prolactina, que van a actuar directamente sobre el ovario, van a hacer que el ovario interrumpa su ciclo normal de ovulación y por tanto la producción hormonal va a estar alterada. Y eso es lo que conlleva que existan trastornos menstruales con mucha frecuencia. De hecho, que sabemos que cuando el filtrado glomerular es tan bajo como está por debajo de 15, pues la menorrea, la falta de regla, la ausencia del ciclismo es muy frecuente y es constante en los estadios más terminales. Cuando la mujer entra con tratamiento, en un programa de tratamiento sustitutivo y entra en ciclo de hemodiálisis, pues se puede recuperar, y de hecho se recupera, y más de la mitad de las mujeres sometidas a hemodiálisis recuperan su ciclo menstrual. Pues sí que es verdad que es posible que las hormonas no estén ajustadas correctamente y que no se produzcan los fenómenos ovulatorios con normalidad, ¿no? Realmente vemos que la enfermedad renal sí que afecta la reproducción y que digamos, conjunto heterogéneo, hemos dicho, porque hay distintos grados de mujeres con enfermedad renal, pues son susceptibles de acudir a nuestra consulta, pues diciendo que tienen problemas pues, para concebir, para quedarse embarazadas. Desde luego, en
cualquier centro de reproducción, cualquier consulta ginecológica, cualquier compañero que intente hacer consejo de una pareja que viene con estas condiciones, pues debe tener claro que es muy importante informar a la paciente previamente, ¿no? Y la información mínima que debe tener la paciente, la pareja en general, estamos hablando sobre todo de mujeres, pero la pareja en general tiene que conocer realmente que el embarazo va a conllevar una serie de riesgos. En condiciones normales ocurre, en mujeres con enfermedad renal, pues también, como vamos a ver adelante, va a conllevar riesgos, ¿no? Sabemos que cuando la enfermedad renal es avanzada, pues la hemodiálisis va a ser casi siempre necesaria durante el embarazo. Y quizá, si se trata de una mujer que está en programa de hemodiálisis, es posible que sea razonable esperar a concebir, esperar a quedarse embarazada, a obtener el trasplante, ¿no? Algo que es clave que lo tienen que entender las pacientes y que nosotros somos absolutamente conscientes de la necesidad de conseguir siempre intentar obtener en las técnicas de reproducción asistida gestaciones simples, de un solo feto. ¿Por qué? Ya el embarazo conlleva riesgo, como hemos dicho y como vamos a ver más adelante, pero si el embarazo es múltiple, digamos, entramos en circunstancias que ya son muy peligrosas porque la sobrecarga que va a ocurrir en el organismo de la madre va a ser muy intensa, ¿no? Por tanto, puede ser un poco temerario desarrollar o que exista un embarazo múltiple, sobre todo, porque si es espontáneo no podemos hacer nada, pero si va a ser a consecuencia de técnica de reproducción asistida, pues quizás es algo temerario, ¿no? Y desde luego existen mujeres que tienen enfermedad renal de origen genético y que la pueden transmitir a la descendencia. Por supuesto, estamos obligados a hacer consejo genético, como vamos a decir un poquito más adelante. Las condiciones clínicas previas mínimas para entrar en un programa de reproducción asistida o para pensar incluso en que una mujer se quede embarazada, realmente pues, las podemos resumir de esta manera, ¿no? Pensamos que es absolutamente necesario optimizar las cifras de tensión arterial. La enfermedad renal crónica se asocia con mucha frecuencia a hipertensión arterial y necesitamos, desde luego, que la tensión arterial esté controlada y nuestro objetivo va a ser que la tensión esté en torno a 14,9, si podemos, por debajo de estos niveles. También es importante, sobre todo cuando la enfermedad renal tiene un origen diabético, pues que las glucemias, las mamás son diabéticas, chicas son diabéticas, pues es importante que las glucemias estén absolutamente controladas y que los niveles de hemoglobina glicosilada sean por debajo de 6,5. Muchas de estas mujeres estarán tomando fármacos incluso antihipertensivos, ¿no? Tenemos que ajustar la medicación al embarazo, porque hay medicamentos que realmente pueden ser dañinos para el propio embarazo, dañinos para el feto, ¿no? Entonces tenemos que sustituirlos por aquellos otros que en principio son seguros, ¿no? Estamos hablando de una mujer que va a optar al embarazo, que va a quedarse embarazado, que lo va a intentar, lo cual nos lleva a que estamos en fase inicial, ¿no? Ni siquiera está la mujer embarazada y con esto quiero insistir en la necesidad de que existe una comunicación muy fluida, muy estrecha entre los doctores que hacen el control de nefrología y los ginecólogos, que son los que van a desarrollar la reproducción, las técnicas de reproducción asistida y van a controlar el embarazo. Y desde luego la optimización de las cifras de creatinina sérica por debajo de 1,5 es lo deseable para que una mujer entre en programas de reproducción asistida, desde luego para que empiece a pensar en un embarazo. ¿Y qué técnicas de reproducción asistida pues, tenemos? Pues bueno, en la población general, por supuesto, y específicamente en la población de mujeres renales, los tratamientos de reproducción asistida son siempre escalonados, ¿no? Escalonados porque se va de lo más sencillo y de lo más simple a lo más complejo. Si no se tiene éxito, si no se tiene, digamos, no se consigue el embarazo con las técnicas más simples, pues se va progresando en técnicas más complejas, ¿no? Lo más simple que es, pues simplemente forzar a que el ovario ovule, forzar la ovulación, lo que llamamos estimulación de la ovulación. Y esto lo podemos desarrollar con medicamentos, bien por vía oral o bien con medicamentos subcutáneos, que son las mismas hormonas que produce la hipófisis. Pues durante 8 o 9 días pues la mujer se va inyectando y nosotros a través de la ecografía podemos ver los ovarios, el tamaño que tienen esos folículos, y cuando nosotros sabemos que realmente el folículo tiene un tamaño alrededor de 2 centímetros, sabemos que está a punto de producirse la ovulación, pues bueno, decimos a la pareja que tengan relaciones naturales con idea de buscar la fecundación, ¿no? De esta manera, con la estimulación de la ovulación, la tasa de embarazo que se obtiene no es muy alta. La verdad es que es del 30%, pero sí que es verdad que hay un grupo de mujeres que quedan embarazadas de esta manera,
¿no? Para que se pueda desarrollar una estimulación de la ovulación es necesario que el semen tenga una cantidad de espermatozoides adecuada para que pueda llegar a la trompa y producirse la fecundación. Y por otro lado, es importante que las trompas estén indemnes. Por esto necesitamos hacer estudios previos. Cuando no se consigue el embarazo estimulando la ovulación, en algunos casos se opta directamente, se pasa a ciclos de inseminación artificial. La inseminación artificial tiene un nivel mayor de complejidad porque supone estimular al ovario para que se produzca la ovulación en la misma circunstancia que lo hemos hecho previamente. En ocasiones la inseminación se puede hacer con ciclos naturales, sin estimular la ovulación, pero bueno, se trata de monitorizar al ovario, ver cuándo se va a producir la ovulación y justo a las 24 horas de poner la medicación, lo que hacemos es que con un catéter muy fino, el semen se prepara en el laboratorio y se introduce dentro del útero, de tal manera que hemos ahorrado al espermatozoide pues todo el trayecto desde la vagina, el cuello, hasta llegar al fondo uterino, ¿no? Ahí se deposita el semen y el espermatozoide progresará hasta la trompa. La tasa de gestación en estos ciclos de inseminación, pues bueno, en las mujeres que no quedaron embarazadas previamente, pues tampoco que sean muy altas, están en torno al 30%. Y ciclos de inseminación artificial, parece que hasta 3 ciclos aumentan la probabilidad de embarazo, pero más de 3 ciclos de inseminación parece que no mejoran los resultados. Para hacer inseminaciones necesitamos, por supuesto, que exista un número mínimo de espermatozoides. No hace falta que sea un semen con un número normal de espermatozoides, puede estar algo disminuido o puede estar espermatozoides con menos movilidad, pero necesitamos un mínimo. Si no se consigue el embarazo de esta manera, pues ya recurrimos a la técnica más compleja, ¿no? Que es la fecundación in vitro, lo que se llama la FIV. La fecundación in vitro se puede hacer con ciclo de fecundación in vitro clásica, por así decirlo, o con microinyección. ¿Y en qué consiste? Pues bastante más complejo, tiene más fases. Una primera fase es la fase de estimulación. La estimulación se hace a otras dosis que previamente, que en los casos previos, porque lo que queremos es que se estimule el crecimiento de distintos óvulos, de más de un óvulo. Estos óvulos, cuando ya tienen su tamaño dentro del folículo, cuando los folículos tienen un tamaño adecuado y están maduros, lo que se hace es la siguiente fase, que consiste en la aspiración de estos óvulos. Estos ovocitos se aspiran, se hace la punción que se llama, se hace con la mujer sedada o como mínimo con anestesia locorregional y con una aguja muy fina, con ayuda de la ecografía, pues se obtienen los óvulos, los óvulos que entregan al biólogo del laboratorio. El biólogo lo mezclará con el semen, de tal manera, con los espermatozoides que hay en el semen, de tal manera que se puede producir la fecundación y en la fecundación pues, aparecen los embriones. Estos embriones pues, se transferirán dentro del útero con una cánula, como hemos visto en el vídeo, con una cánula fina, se introducen dentro del útero a través del cuello del útero, ¿no? En una placa se mezclan los óvulos con el semen y se ven los embriones. Los embriones al segundo, tercer, hasta el quinto día de la fecundación se pueden transferir. Esto es la fecundación in vitro, lo que es la FIV clásica. Tenemos una técnica todavía más sofisticada, que es cuando introducimos la ICSI. La ICSI quiere decir que la fecundación no se produce de forma natural, de forma natural, en la placa uniendo a su libre albedrío el óvulo y los espermatozoides, sino que lo que se hace realmente es microinyectar directamente el espermatozoide dentro del óvulo, forzando así, por así decirlo, la aparición de los embriones, ¿no? Las tasas de embarazo con la FIV, con la ICSI, son mucho mayores y están en torno al 50, incluso al 60%. Es decir, que de esta manera sí que se consiguen embarazos con una mayor facilidad. Sí que es verdad que dependiendo del número de embriones que se transfiera, la posibilidad de embarazo múltiple aumenta. Por tanto, debe ser un objetivo lícito, sobre todo en los casos en los cuales pues, la mujer tiene parte de una patología de base, como son las mujeres con enfermedad renal, que la transferencia de embriones se haga de un solo embrión, con idea de minimizar las posibilidades de que se pueda quedar embarazada de más de un embrión, ¿no? Bueno, merece la pena también señalar que existe posibilidad de hacer preservación de fertilidad. Esto realmente quiere decir que hay mujeres que no tienen hijos y que se ven, digamos, necesitadas de utilizar tratamientos que pueden hacerle daño al ovario o a los
son medicamentos que bien porque se acumulan o bien porque realmente tienen una toxicidad directa sobre el ovario, podían hacer que esa mujer pues, no recobrara nunca la función ovárica normal, ¿no? Tratamientos como del tipo de la ciclofosfamida, por ejemplo, que se puede utilizar en determinados casos, pues son realmente tóxicos, ¿no? Entonces nos interesa si esa mujer no tiene hijos y posiblemente en el futuro los querría tener, pues proteger al ovario de alguna manera. Y para eso existen distintas técnicas con resultados diversos, ¿no? Una de las técnicas sería administrar concomitantemente al tratamiento tóxico, tóxico para el ovario, pero realmente curativo o un tratamiento, digamos, con fines terapéuticos para la enfermedad renal. Bueno, pues administrar fármacos durante el tiempo, ¿no? Estos análogos que se administran durante el mismo tiempo del tratamiento y realmente lo que se hace de esta manera es dejar al ovario en reposo y protegerlo, como si le pusiéramos un impermeable. Otra posibilidad es si la mujer tiene pareja y tiene claro que va a quedar embarazada, que quiere quedar embarazada después del tratamiento, lo que se puede hacer es un ciclo de fecundación in vitro y los embriones se pueden conservar, se pueden congelar, para que cuando la mujer esté estable o ya no tenga que utilizar el tratamiento tóxico, pues se pueda implantar, transferir al útero estos embriones. Lo que ocurre es que hay mujeres que bien porque son muy jóvenes, o bien porque no tienen pareja, o bien porque no tienen todavía claras las perspectivas de embarazo, pues bueno, no cabe la posibilidad de hacer una fecundación in vitro para conservar embriones. Y en este caso está descrito con éxito la conservación de óvulos, la conservación de ovocitos. Se conservan pues, igualmente con frío, ¿no? Está en desarrollo, está, digamos, en investigación en algunos centros, pero no tiene una extensión grande, pues la obtención de una biopsia del ovario y conservación del ovario para obtener luego los gametos, ¿no? Está todavía en investigación, pero existe esa posibilidad de preservación. Bueno, y dentro del contexto de la reproducción asistida, pues merece señalar que existe la posibilidad de ovodonación. Una mujer puede recibir o bien embriones o bien óvulos que pertenecen a otra mujer que se ha sometido a un ciclo de FIV. Es decir, la mujer puede recibir los óvulos ya con la variabilidad que a ustedes se le pueda ocurrir. Óvulos de una mujer con el semen de su pareja o con el semen de donante, o bien embriones que se han obtenido en otro ciclo de FIV de otra pareja o de otra mujer y se obtienen y se implantan dentro del útero, se transfieren al útero, ¿no? Eso es lo que se llama la ovodonación, ¿no? Que también como técnica de reproducción asistida pues podemos mencionarla y que tiene su sentido en aquellas mujeres en las cuales no se puede o no tienen interés en someterse a un ciclo de FIV con sus propios ovocitos, o bien que el utilizar sus propios ovocitos aumentaría la posibilidad de transmisión de una enfermedad porque su enfermedad tuviera un origen genético. En ese sentido, pues hablamos de que hay enfermedades renales, enfermedad renal crónica que tiene su origen genético y de las cuales pues, la poliquistosis renal autosómica dominante es quizás la más frecuente, ¿no? Una mujer que tiene el gen, el PKD1 o el PKD2, realmente sabe que el 50% de sus hijos van a transmitir, van a tener el gen y van a desarrollar posiblemente la enfermedad. Nosotros, a través de la reproducción asistida, podemos ofrecerles la posibilidad de consejos genéticos haciendo lo que llamamos el diagnóstico preimplantacional. El diagnóstico preimplantacional no es más que analizar los embriones. La mujer se tiene que someter a un ciclo de fecundación in vitro y los embriones, en vez de implantarlos y transferirlos al útero tal cual, lo que se hace es analizar algunas células de este embrión con idea de saber si este embrión es portador del gen patológico, patogénico o no, ¿no? Entonces hay posibilidad de hacer diagnóstico genético preimplantacional. Realmente desconozco la legislación a nivel del territorio nacional, debe ser parecida, conozco la andaluza y el sistema sanitario público andaluz, digamos que tiene cobertura de diagnóstico preimplantacional en los pacientes que tienen poliquistosis renal autosómica dominante. Por tanto, estas familias pues pueden someterse a un ciclo de fecundación in vitro y hacer el diagnóstico genético preimplantacional con las limitaciones propias del sistema sanitario público, que no financia más de 3 ciclos y que el hecho de tener un hijo sano pues limita el acceso a esta garantía, ¿no? Otra posibilidad, las mujeres que tienen la enfermedad genética, lo que hemos dicho, es recibir
pues una donación de ovocitos, otra mujer que se sabe que no tiene el problema genético, ¿no? Si una mujer con una poliquistosis renal autosómica dominante queda embarazada, tenemos posibilidad, de forma inadvertida o de forma no planificada, pues cabe la posibilidad de que hagamos nosotros un estudio del bebé, del feto, a través de una amniocentesis, una biopsia corial, también se puede hacer a partir de la semana 12 la biopsia corial, a partir de la semana 15-16 la amniocentesis, y poder estudiar si el feto, el bebé, es portador o no del gen. Bueno, pues estas son las técnicas de reproducción asistida, de forma muy general, por supuesto, que se pueden profundizar lo que quiera para llegar al embarazo, ¿no? Y llegamos a la mujer que se queda embarazada con enfermedad renal, ¿no? Quizá merece la pena poner de manifiesto que el embarazo condiciona una serie de cambios en el sistema nefrológico, también en el resto del sistema del organismo, desde luego, pero a nivel nefrológico hay una serie de cambios que merece la pena reseñar, pues porque van a incidir de forma especial en las mujeres que tienen ya patología renal, ¿no? Y sabemos que durante el embarazo es muy común que se produzca la dilatación del sistema colector del riñón y se producen dilataciones de la pelvis y dilataciones de los cálices. En muchas ocasiones, en ecografías que hacemos a mujeres de tercer trimestre, pues observamos imágenes como esta y muchas veces las mujeres están asintomáticas, no tienen síntomas, pero otras veces sí que vemos este tipo de imágenes en mujeres que tienen dolores tipo cólicos, sobre todo cólicos del lado derecho, y que bueno, la dilatación que tienen no es porque tenga ningún problema de excreción, es porque la propia progesterona, que es la propia hormona del embarazo, condiciona esta dilatación, ¿no? ¿Qué cambios más se producen? Pues hay, desde luego, modificaciones en la tensión arterial, y por eso había puesto aquí una gráfica, que espero que se esté viendo, es una gráfica en la que vemos cómo la presión arterial media se modifica a lo largo del embarazo. Y fijaos de forma muy curiosa que al principio del embarazo la tensión arterial tiende a disminuir. De tal manera que la mujer con enfermedad renal crónica que frecuentemente tiene hipertensión va a ver como al principio del embarazo va a necesitar menos medicación para controlar su tensión. Incluso en algunas ocasiones tiene que suspenderla para no hacer hipotensiones. Pero veis lo que pasa a partir de los 7 meses, las 30 semanas, hace que la cifra de tensión se dispare y alcanzan cifras de tensión arterial habitualmente muy superiores a las que la mujer solía tener, ¿no? Por tanto, cambios en la presión arterial a lo largo del embarazo. También vasodilatación renal, aumenta el flujo plasmático, que es una de las causas por las que las mujeres tienen la poliuria, hacen mucho pipí las mujeres embarazadas. En fin, estos son cambios fisiológicos que se producen en el embarazo. Pero cuando el embarazo afecta a una mujer con enfermedad renal, tenemos que ver lo que decíamos al principio, qué efecto tiene sobre la enfermedad y la enfermedad cómo afecta a la gestación. Pues el embarazo sobre la enfermedad renal crónica. Merece la pena poner de manifiesto, aunque parezca algo, digamos, una aseveración un poco intensa, podemos decir que realmente es previsible que esta mujer haga un deterioro de su función renal y es muy previsible que haga una progresión de su enfermedad, porque el embarazo condiciona los cambios que hemos dicho anteriormente y desde luego una sobrecarga de volumen, etcétera, 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 ¿no? Por tanto, es previsible que exista una progresión de la enfermedad renal. De ahí la importancia de partir en el embarazo de una situación adecuada lo mejor posible. Y de ahí la importancia, lo diremos en la última diapositiva, la importancia de planificar la gestación, de que las gestaciones sean planificadas. Mirad, un porcentaje muy importante de las mujeres en estadio 4 que no utilizaban hemodiálisis antes del embarazo van a necesitar hemodiálisis. Sabemos que existen factores pronósticos, aquellos que nos van a decir si el embarazo va a estar complicado o no, si la enfermedad va a progresar mucho o no, y son fundamentalmente el filtrado glomerular, la tensión arterial que esté controlada o que esté alta al principio del embarazo, o el nivel de proteinuria que tiene. Si vemos que estos marcadores de pronóstico están elevados, lo mejor es posponer la gestación, lo mejor es controlar. Y no todo acaba cuando nace el bebé. Después de nacer el bebé hay un periodo de adaptación para volver nuevamente a la situación previa al embarazo, es lo que llamamos nosotros el puerperio, que supera la cuarentena, ¿no? Y en el puerperio frecuentemente hay enfermedades autoinmunes que entran en brote, por ejemplo, ¿no? Por los cambios hormonales, entre otros. Pues, y además, digamos, la sobrecarga de volumen que tenían las mujeres durante el embarazo, las tienen que ir liberando y eso va a poner en sobrecarga también al sistema nefrológico. Por tanto, sabemos que realmente las mujeres que tienen unos marcadores de proteinuria elevada, de filtrado glomerular bajo, son mujeres que frecuentemente van a tener problemas, no solamente durante el embarazo, sino inmediatamente después en la fase del puerperio. Y todo ello obliga, desde luego, insisto en ello,
en la necesidad de desarrollar un manejo interdisciplinar codo con codo con los compañeros de nefrología. Eso cómo afecta a la enfermedad renal en la gestación, pero el embarazo en sí mismo tiene algún tipo de complicación como consecuencia de la enfermedad renal, porque puedo decir que sí, sí. Y hay fijaos qué riesgo de preeclampsia, ¿no? La preeclampsia podemos decir que es una enfermedad de la placenta que tiene, digamos, muchas expresión clínica, pero que fundamentalmente la más característica es que produce una elevación de la tensión arterial. Las mujeres con enfermedad renal, que ya tienen de por sí muchas la tensión arterial elevada, pues van a tener una preeclampsia injertada, lo cual la cifra de tensión arterial va a aumentar. La preeclampsia aparece 10 veces más frecuente en las mujeres con enfermedad renal. Y la preeclampsia, por desgracia, hoy día es una de las causas más importantes de mortalidad materna y de prematuridad en los bebés. Veis cómo el parto pretérmino es casi 6 veces más frecuente en las mujeres con enfermedad renal crónica y cómo los bebés de bajo peso también, lo cual lo hablará la doctora Verónica Martínez después, y cómo, pues bueno, incluso la mortalidad de los bebés está aumentada por múltiples factores. Hablábamos de la tensión y el embarazo. La tensión arterial realmente merece un manejo específico durante el embarazo. Y hemos dicho al principio que el objetivo va a ser que la tensión no supere los 140-90. Es importante, pues bueno, saber que si hay un síndrome nefrótico importante, vamos a tener que utilizar fármacos que, si no fuera por ello, estarían proscritos en el embarazo, como los diuréticos. Las mujeres que tienen una pérdida de proteína muy importante van a tender a hacer edemas, se van a hinchar las piernas. Vamos a recomendar que descanse con las piernas en elevación de miembro, en horizontal por lo menos, y le van a necesitar la prescripción de heparina para evitar la trombosis venosa por la compresión que produce el mismo edema, ¿no? Sabemos hoy día que las mujeres que tienen la tensión arterial alta, las mujeres que tienen riesgo de preeclampsia, como son las enfermas renales crónicas, pues sabemos que la aspirina a baja dosis la va a proteger hasta en un 60% de las ocasiones de la aparición de esta preeclampsia. Es, desde luego, una incorporación reciente a nuestro quehacer diario como obstetra, la administración de aspirina a baja dosis a las mujeres que están con riesgo de preeclampsia. Aspirina, y también sabemos que el calcio y la vitamina D protegen de la preeclampsia, y en el manejo de la hipertensión arterial sabemos que tenemos que evitar fármacos como tan frecuentes como el captopril, el enalapril. Todos los inhibidores de enzima convertidora pues van a estar contraindicados, y otros fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos. Estamos terminando. Hablar sobre la mujer con trasplante. ¿Cuándo una mujer trasplantada puede quedar embarazada? Bueno, en función de la evidencia que tenemos realmente, sabemos que hay una serie de condiciones que tenemos que, digamos, tener en cuenta antes de pensar en un embarazo. Primero, sabemos que por lo menos tiene que haber un año sin historia de rechazo. Y hay trabajos que ponen de manifiesto que este rechazo, que es poco frecuente en el embarazo, pero que existe, es todavía menos frecuente si pasan 3 años después del trasplante, con lo cual, fundamentalmente, aconsejable como mínimo 1 año después del trasplante sin historia de rechazo, y aconsejable que pasen 3 años del trasplante. Como estas mujeres toman inmunosupresores, tenemos que saber que realmente no existe ninguna infección que pueda afectar negativamente al embarazo, citomegalovirus, el becavirus, etc. Sabemos que la tensión arterial debe estar lo más normal posible, claro, tiene que estar estable o normalizada, que la proteinuria tiene que ser mínima si acaso hay alguna, ¿no? Los niveles de creatinina tienen que estar abajo, y los inmunosupresores tienen que estar con dosis estable, y desde luego inmunosupresores que son compatibles con la gestación, como ahora vamos a ver. Decía que estas mujeres trasplantadas, embarazadas, también son susceptibles de rechazo, de complicaciones. Son susceptibles de rechazo en una proporción que no es muy alta, pero sí que no es desdeñable, ¿no? Que es alrededor del 5%. Sabemos cómo el riesgo, lo hemos dicho anteriormente, es mayor en los 3 primeros años, que las chicas que se quedan embarazadas después de un trasplante van a tener posibilidad de hacer diabetes gestacional con mayor proporción que las mujeres no renales, y como la hipertensión y la preeclampsia son más frecuentes. Por tanto, son gestaciones que tendremos que seguir muy de cerca, susceptibles también de la utilización de fármacos como la aspirina, ¿no? Dentro de los fármacos, como les decía, pues a evitar desde luego inmunosupresores del tipo del micofenólico, ¿no? Del metotrexato, la ciclofosfamida, y son fármacos que son absolutamente, digamos, perniciosos, y que tienen que ser contraindicados formalmente en una mujer que va a pensar en el embarazo. Sin embargo, no estamos desarmados. Hay
posibilidad de utilizar otros tratamientos que se han demostrado seguros en embarazo, tanto para el tratamiento de la hipertensión como para su efecto inmunosupresor. Y finalmente, 2 palabras sobre las mujeres que están en tratamiento con diálisis durante el embarazo. Decirles que si acaso están en diálisis peritoneal, es muy probable que esta diálisis peritoneal vaya perdiendo efectividad, porque realmente a lo largo del embarazo va reduciéndose la superficie de intercambio. El crecimiento del útero también va movilizando también el catéter y hace que estas mujeres tengan que pasar a hemodiálisis con frecuencia. Y las mujeres que están con hemodiálisis, pues desde luego van a tener que intensificar la frecuencia y la duración de las sesiones. Como resumen muy general, le diría, por supuesto, el embarazo es posible en unas condiciones de marcadores pronósticos favorables. Pero desde luego el embarazo es deseable que sea un embarazo planificado, para que el embarazo se produzca en las mejores condiciones del riñón, ya sea del injerto, ya sea de la enfermedad renal, ¿no? Desde luego el manejo es multidisciplinar, e insisto, codo con codo, nefrólogo y obstetra tienen que trabajar en el control de las pacientes renales embarazadas. Los marcadores pronósticos son muy importantes y son como objetivos a cumplir antes de conseguir el embarazo. Y a pesar de eso, la familia, la mujer, tiene que saber que va a estar sometida a una serie de riesgos. Yo, en principio, de una forma muy general, era lo que quería decir, lo que habíamos visto, y si tienen preguntas luego, pues podemos verlas después, ¿de acuerdo? Muchas gracias, doctor. Sí, al final, después de la intervención de la doctora Martínez, os haremos las preguntas que están realizándonos las compañeras a través del chat. Pues ahora vamos a dar paso a la doctora Verónica Martínez. Ella es médico adjunto del Hospital de la Unidad de Gestión Clínica de Pediatría del Hospital Regional Universitario de Málaga desde el año 2014. Es licenciada en Medicina por la Universidad de Granada en el año 2009 y tiene especialidad en el MIR en Pediatría y en áreas específicas desde el año 2010 al 2014. Nos va a hablar, al igual que el doctor, en un tema bastante interesante para nosotras, que es sobre las consecuencias de la enfermedad renal en neonatos e hijos e hijas de madres con patología renal. Cuando quiera, doctora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar a la Asociación de Alcer por contar conmigo y al doctor González Mesa por invitarme a participar con él en esta charla. Voy a compartir pantalla. No sé si puedes... Un momento porque me da aquí archivo. Un momento. Es que me limita como el acceso. No sé si ahora puede, doctora. A ver, un momento, voy a intentar de nuevo. Ahora sí, creo que sí. ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. De acuerdo. Bueno, pues como ha comentado, yo soy pediatra en el Hospital Materno Infantil de Málaga y dentro de la pediatría me dedico al área de nefrología pediátrica.
La idea un poco de mi parte pues completar la parte que ha comentado el doctor González Mesa del embarazo y su repercusión en el recién nacido y en el hijo de madre con patología renal, que siempre pues va a suponer una preocupación para esa pareja. Este es el índice un poco que voy a seguir en la charla. Inicialmente un breve recordatorio que ya ha explicado ampliamente el doctor González Mesa del embarazo y la enfermedad renal. Y después me gustaría intentar contestar a 3 cuestiones que creo que cualquier madre embarazada con enfermedad renal se haría. En primer lugar, ¿qué consecuencias puede tener la enfermedad que yo tengo en mi hijo al nacer? En segundo lugar, si mi hijo puede heredar la enfermedad que yo padezco o que mi marido padece. Y en tercer lugar, en ocasiones nos consultan derivados de obstetricia porque se ha diagnosticado durante el embarazo al feto de una enfermedad del riñón, aunque los padres sean o no enfermos renales, y nos preguntan un poco por el pronóstico y la evolución a largo plazo de esa enfermedad. Bueno, pues pasamos a hablar del primer aspecto, del embarazo y la enfermedad renal crónica. Como ha comentado el doctor González Mesa, durante el embarazo pues en cualquier mujer se producen una serie de cambios que consideramos fisiológicos, que ya he detallado ampliamente, como son pues, el aumento del volumen sanguíneo, la disminución de la tensión, la dilatación posible del sistema urinario. Y una de las cosas que también ocurre es que se produce un aumento de la tasa de filtrado por parte del riñón, hasta en un 40 o un 60%. Esto es importante saberlo porque muchas mujeres con enfermedad renal crónica durante el embarazo van a observar que disminuye su cifra de urea o de creatinina en la analítica. Además, existen también pues, una serie de factores que se desarrollan con el objetivo de evitar que se formen hemorragias después del parto, pero a su vez van a predisponer a posibilidad de que se formen trombos. Entonces, también debemos de tener todos estos factores en cuenta. El problema que ocurre en una mujer con enfermedad renal crónica es que va a tener una menor capacidad de adaptación a todos estos cambios y esto va a tener un mayor riesgo de complicaciones tanto a nivel de la madre como del feto. Existen diferentes estadios de la enfermedad renal crónica dependiendo del grado de filtrado por parte del riñón y también dependiendo de la pérdida de proteínas por la orina, que van a marcar distintos tipos de evolución a lo largo del embarazo y también de repercusiones sobre el feto. El estadio 1 es el más leve, en el que el filtrado del riñón se mantiene por encima de 90, pero ya existe alguna alteración en el riñón, y el estadio 5 es cuando ya el paciente debe recurrir a la modalidad de reemplazo renal con un trasplante renal, pero si no es posible, pues mientras tanto deberá pasar por alguna de las modalidades de diálisis. Lo más importante a la hora del embarazo en una paciente con enfermedad renal crónica, como ya ha comentado el doctor González Mesa, es la valoración antes del embarazo. Y posteriormente, una vez que el embarazo se ha establecido, es fundamental un seguimiento estrecho tanto de la madre como del feto. Es fundamental el control de la tensión arterial con los objetivos que ya se han dicho anteriormente, por debajo de 140/90, ya que se ha demostrado que la hipertensión es uno de los principales factores que van a influir luego en las complicaciones que se puedan presentar en el feto. Y la prevención de la preeclampsia, complicación ya comentada, con administración, como se ha dicho, de aspirina y de suplementos de calcio y vitamina D. Igualmente pues debemos de eliminar los fármacos que sabemos que pueden ser dañinos para el feto, como los fármacos para disminuir la pérdida de proteínas por la orina o fármacos muy usados en el trasplante renal como el micofenolato. En caso de que la paciente tenga una pérdida de proteína importante por la orina y como consecuencia disminuyan las proteínas de forma significativa en sangre, un fenómeno que va a predisponer a la formación de trombas y se puede usar la heparina subcutánea de forma preventiva para evitar esto. Y por otra parte, habrá que tratar las complicaciones derivadas de cualquier paciente con enfermedad renal crónica, pero en este caso de forma más enérgica, como son la anemia, el descenso del calcio en sangre o el aumento del fósforo. En pacientes en diálisis es muy infrecuente que se produzca el embarazo, pero en caso de que se dé esta circunstancia, como ya ha comentado también, es fundamental intensificar la pauta de diálisis, ya que se ha demostrado que existe una clara correlación con el posterior desarrollo de complicaciones en el recién nacido. Normalmente en las pacientes en hemodiálisis lo que se pasa a hacer es sesiones diarias, y en las pacientes en diálisis peritoneal normalmente se disminuye el volumen del intercambio y se aumenta el número de los mismos.
Es también importante saber que en estos casos se es más estricto con el acceso de urea, ya que también las cifras elevadas de urea se han relacionado con mayores complicaciones en el feto. Entonces, se tiende a incluir en diálisis con valores más bajos que en otra situación de la vida. Bueno, y pasamos a tratar el primer punto más relacionado con la pediatría, que sería qué consecuencias puede tener la enfermedad renal de la madre en el recién nacido. Bueno, pues como se ha comentado también anteriormente, dentro de las complicaciones que podemos encontrar en el recién nacido de una madre con enfermedad renal, encontramos la restricción de crecimiento fetal, la presencia de un parto prematuro, el desarrollo de la preeclampsia, de esa hipertensión grave que a su vez puede predisponer tanto a la prematuridad como al retraso del crecimiento fetal y la muerte perinatal. Como podemos observar en la imagen de la derecha, todas estas complicaciones se van a desarrollar en mayor o menor porcentaje dependiendo mucho del grado de insuficiencia renal. De manera que, por ejemplo, el retraso, la restricción del crecimiento fetal con filtrados glomerulares mayores, con valores de creatinina más bajos, se va a producir en un 25% de los casos, mientras que con filtrados glomerulares más alterados pues puede llegar hasta el 70%. Igualmente, la prematuridad con insuficiencia renal leve pues puede ocurrir en un 30% de los casos, ascendiendo a cifras superiores en casos de enfermedad renal crónica más avanzada. La muerte perinatal, afortunadamente, es un hecho infrecuente y también se relaciona directamente con el grado de insuficiencia renal, siendo un poco más elevado el porcentaje en caso de pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. En el caso de una mujer embarazada que tenga una enfermedad renal crónica moderada o severa, es importante, como también ha recalcado el doctor González Mesa, que existe un riesgo significativo de que esta enfermedad progrese durante el embarazo. En el estadio 5, que es el estadio ya de insuficiencia renal terminal, es muy raro que se produzca el embarazo, entre un 1 y un 7% de las mujeres. Y es menor aún la incidencia cuando las pacientes se encuentran en diálisis peritoneal. Además de lo comentado, pues también otras incidencias que podemos encontrar durante el embarazo es que existe una mayor tasa de cesáreas, hasta en un 70%. El parto se produce antes de las 37 semanas, hasta en un 90% de los casos, y antes de las 34 semanas en un 25%. Y existe un mayor riesgo de complicaciones neonatales. Pasamos a hablar un poco de algunas de las complicaciones en el recién nacido que he comentado. Por una parte hemos dicho que una de las cosas que se puede producir, una de las complicaciones que se puede producir con frecuencia es la restricción del crecimiento fetal. En pediatría, a nivel de neonatología, se hablan de dos conceptos para definir esta restricción del crecimiento fetal. Por una parte puede ocurrir que el recién nacido presente un peso o una longitud, que es lo que en los niños mayores hablaremos de la talla, al nacer que sea inferior al percentil 10, o también puede ocurrir que la velocidad del crecimiento del feto esté disminuida de manera global, que es lo que llamamos crecimiento intrauterino restringido. Este retraso del crecimiento fetal va a conllevar una serie de complicaciones. Por una parte, ya de por sí predispone a que el parto se produzca de forma prematura. Además, se puede asociar a distintas malformaciones congénitas. También puede haber una dificultad en la transición de ese recién nacido desde la vida dentro del útero a la vida extrauterina. Por ejemplo, al nacer puede tener dificultades para respirar, puede tener la tensión baja, puede tener algún grado de insuficiencia renal. Igualmente también puede haber alteraciones para el control de la temperatura con tendencia a la hipotermia, con tendencia a la hipoglucemia, calcio bajo en la sangre y distintas alteraciones en el hemograma, como puede ser el aumento de los glóbulos rojos, la disminución de las plaquetas o de los glóbulos blancos. Pero no solo existen complicaciones a corto plazo, sino que a largo plazo también puede tener sus repercusiones. Podemos encontrar, por ejemplo, que estos niños desarrollen posteriormente lo que llamamos síndrome metabólico, que es un síndrome que se caracteriza por la presencia de hipertensión, de obesidad, de diabetes tipo 2 y de alteraciones del colesterol o los triglicéridos. Puede haber también alteraciones neurológicas, alteraciones cardíacas o enfermedad renal crónica progresiva, así como alteraciones de la fertilidad. Con respecto al parto prematuro, que es otra de las complicaciones que pueden ocurrir con frecuencia en estas mujeres embarazadas con enfermedad renal crónica, hablamos de prematuridad cuando la gestación termina antes de las 37 semanas de embarazo. Debido a esta inmadurez, pues se van a producir una serie de problemas en diferentes órganos y aparatos
que vamos a encontrar con mayor frecuencia cuanto menor sea la edad de gestación de ese feto. Uno de los principales problemas que vamos a encontrar son los problemas respiratorios. Dentro de ellos destaca una enfermedad que llamamos enfermedad de la membrana hialina, que va a provocar dificultad respiratoria en el recién nacido. La enfermedad de la membrana hialina se debe a una producción insuficiente de una sustancia que se llama surfactante, que es fundamental que se produzca en los pulmones para que se realice una adecuada función pulmonar del intercambio de gases que cualquier persona sana necesita. Hoy en día, las mujeres en las que se prevé un parto pretérmino se administran corticoides maternos, que se ha demostrado su eficacia para prevenir esta enfermedad, y en caso de que el recién nacido nazca antes de las 37 semanas, sobre todo antes de las 32 semanas, pues se puede administrar el propio surfactante y se administrarán distintas terapias de soporte respiratorio según necesite. Otra complicación que podemos encontrar es la displasia broncopulmonar, que se produce posteriormente después de los primeros 28 días en niños que han tenido mucha exposición al oxígeno en las semanas previas. Y lo que ocurre es que el tejido pulmonar normal se sustituye por un tejido anómalo. Para prevenir esto se administra cafeína también a los recién nacidos prematuros, y una vez que esta enfermedad está establecida, pues existen distintos tratamientos que podemos usar, como soporte respiratorio según precise, soporte de nutrición, diuréticos o corticoides en ciclos cortos. Otra patología que encontramos con frecuencia en los pacientes prematuros es el ducto arterioso persistente, que es un tipo de afectación del corazón que consiste en un conducto que se llama ducto, que durante el embarazo conecta dos arterias principales, que son la arteria aorta y la arteria pulmonar. Debe cerrarse una vez que se produce el nacimiento, pero en los recién nacidos que nacen antes de tiempo, en los prematuros, este conducto puede permanecer abierto más tiempo. Como consecuencia de eso, va a llegar sangre con menor cantidad de oxígeno a todo el organismo. Entonces es algo que debe tratarse. Y se puede hacer con medicaciones como el ibuprofeno, y en caso de que no se solucione con ello, pues se recurre a la cirugía. Otra complicación también de los prematuros es lo que llamamos enterocolitis necrosante, que se debe a una inflamación del tubo digestivo, del intestino, normalmente a nivel del intestino delgado, y se produce en esa zona una zona de necrosis, de muerte de las células. Entonces eso normalmente vamos a tener que tratarlos con antibióticos durante varias semanas, y en ocasiones hay que recurrir a la cirugía. Y otras complicaciones que también podemos encontrar en los prematuros son la afectación de la retina, que es lo que llamamos retinopatía de la prematuridad, que consiste en que los vasos que se desarrollan normalmente en la retina por esta inmadurez lo hacen de forma normal, y tienes tratamiento normalmente con cirugía con láser, y en caso de que esta no sea posible, pues existen también fármacos que se pueden usar. Y luego también podemos encontrar a largo plazo problemas neurológicos que pueden ir desde diferentes tipos de trastornos motores a alteraciones del aprendizaje, del comportamiento o la conducta. En casos más graves puede producirse una hemorragia dentro del cerebro, aunque existen distintos grados y algunas de ellas evolucionan favorablemente, y también puede haber acúmulo de líquido en el cerebro, que es lo que llamamos hidrocefalia. Todas estas complicaciones, como hemos dicho, serán más frecuentes de forma general cuanto menor sea la semana de gestación. Y cuando hablamos de prematuridad, una de las cosas que debemos conocer es lo que llamamos nosotros límites de la viabilidad. Es decir, en un parto prematuro hemos dicho que es aquel que se produce por debajo de las 37 semanas, pero ¿hasta cuándo sería viable un feto? Para ello, pues muestro aquí este gráfico que está elaborado por la Sociedad Española de Neonatología, y debemos saber que cuando una mujer se prevé o se va a producir el parto por encima de la semana 24, se administran, si se prevé que va a ser un parto prematuro, corticoides a la madre para evitar los problemas respiratorios posteriores y el desarrollo del pulmón del feto, y una vez que se produce el nacimiento de ese recién nacido, se aplican todas las medidas necesarias de reanimación. En el caso de que el parto se produzca antes de la semana 23, en este caso ese feto no va a ser viable, y lo que se realizará una vez que se produzca el nacimiento es cuidados paliativos. Y luego tenemos una zona gris que llamamos, que se produce entre la semana 23 y 24 de gestación, en la cual si la mujer se pone de parto o hay que inducir el parto por complicaciones de la madre, debe ser una decisión consensuada entre el equipo médico de obstetra y neonatólogo y la familia, teniendo en cuenta también pues, otros factores como por ejemplo qué tal está yendo el crecimiento del feto o si el feto asocia a otras patologías. Y en este caso pues, se optará por una actitud activa una vez que se produce el nacimiento con reanimación o cuidados paliativos según todo ello.
Bueno, en tercer lugar, otra de las preguntas que queríamos resolver es la herencia, relacionada con la herencia de la enfermedad renal. Es decir, si yo o mi marido o mi pareja padece una enfermedad renal, ¿puede mi hijo heredarla? Bueno, pues para eso es fundamental saber que existen distintas formas de heredar las enfermedades y eso va a influir mucho en la probabilidad de que nuestra descendencia pueda presentar esta enfermedad. Tenemos 22 pares de cromosomas, aparte de los cromosomas sexuales, y en cada uno de ellos vamos a tener dos genes. Entonces, un gen procede de la madre y otro gen del padre. Existen enfermedades en las que con que uno de los genes esté afecto, se va a producir la enfermedad, que es lo que llamamos herencia autosómica dominante. Es decir, si yo padezco, yo soy portadora, tengo ese gen, el 50% de mis hijos serán enfermos y el 50% de ellos serán sanos. Un ejemplo de una enfermedad renal de este tipo es la poliquistosis hepatorrenal autosómica dominante. Existen otro tipo de enfermedades en las que para que se produzca la enfermedad tengo que ser portador de los dos genes. Los dos genes tienen que estar alterados. De manera que si ambos padres son portadores de esa enfermedad pueden existir tres situaciones. Un 25% de la descendencia van a ser enfermos porque se van a juntar los dos genes, un 25% de esa descendencia van a ser sanos porque no van a llevar ninguno de los dos genes y un 50% de la descendencia podrán ser portadores. También existe una forma de poliquistosis que en vez de ser autosómica dominante, es autosómica recesiva. Y luego muchas enfermedades sin antecedentes familiares de origen genético se comportan con este patrón de herencia. Y luego existe otro tipo de herencia, que es el que llamamos ligado al sexo, ligado al cromosoma X, que puede ser a su vez dominante o recesivo. La forma dominante puede afectar a ambos sexos y la forma recesiva normalmente los hombres son los que están enfermos y las mujeres actúan como portadores, aunque también pueden tener distinta expresión clínica. Y un ejemplo de esto sería el síndrome de Alport. Existe también otro patrón de herencia, que es lo que llamamos herencia mitocondrial, que solo se hereda de madres a hijos por transferencia del ADN mitocondrial y lo pueden presentar ambos sexos, pero los principales patrones de herencia son los comentados arriba. Pues hay diferentes patologías de riñón que pueden heredarse con estos diferentes patrones. Enfermedades que afectan a una zona del riñón que llamamos glomérulo, que va a controlar la pérdida de proteína y de sangre en la orina. Dentro de ellas, como hemos dicho, la más característica, una de ellas, el síndrome de Alport, que normalmente se hereda ligado al cromosoma X, aunque también existen formas tanto autosómicas recesivas como autosómicas dominantes. Y en pediatría también vemos con frecuencia el síndrome nefrótico, que existen formas genéticas autosómicas recesivas. Tienen que ser los dos padres portadores para que el niño pueda presentar la enfermedad. Luego también existen muchas enfermedades quísticas que pueden tener también un patrón de herencia. Dentro de ellas, como hemos dicho, destaca la poliquistosis renal autosómica dominante, que es la enfermedad renal hereditaria más frecuente a nivel global. Afectaciones de una zona del riñón que se llama túbulo, que controla la eliminación de sodio, de potasio, de fósforo, como la cistinuria. Y luego también puede haber una afectación del riñón genética en contexto de un síndrome, en el que el riñón va a ser uno de los órganos que están afectados, aparte, por ejemplo, del corazón, del sistema nervioso central, como por ejemplo la esclerosis tuberosa. Y por último, pasamos a la última cuestión que me gustaría resolver, que es aquella que también a nosotros se nos plantea con relativa frecuencia en consulta, que son parejas que acuden derivadas desde el servicio de obstetricia porque se han realizado la ecografía del embarazo normalmente en la semana 20 y se ha visto que su hijo tiene alguna enfermedad del riñón y nos preguntan un poco sobre la posible evolución y el pronóstico de esa enfermedad. Puede ser que el padre o la madre sean portadores de alguna enfermedad renal o que haya ocurrido de nuevo. Voy a comentar dentro de ellas las tres situaciones que nosotros nos encontramos con más frecuencia en la práctica diaria. La dilatación de la vía urinaria es un hallazgo que vemos con bastante frecuencia y normalmente se diagnostica en la ecografía morfológica que se hace en la semana 20 de embarazo en el segundo trimestre. Es muy importante la evolución que esa dilatación tenga a nivel prenatal durante el segundo y el tercer trimestre, ya que en muchas ocasiones, conforme va madurando y creciendo el feto, esta dilatación se resuelve de forma espontánea. El manejo al nacimiento en el recién nacido va a depender del grado de dilatación. Lo primero es confirmar que esa dilatación se encuentra realmente en el recién nacido. Y eso se hará de forma precoz en la primera semana si la dilatación durante el embarazo era importante o se puede hacer a lo largo del primer mes si la dilatación era más leve.
En algunas ocasiones pautaremos un antibiótico de forma preventiva por la noche para evitar que el recién nacido coja infecciones de orina, y en caso de que exista una alteración de ambos riñones que sea importante o bien que exista una obstrucción a la salida de la orina, se dejará al paciente ingresado para hacer el estudio de forma preferente. En el caso de que se produzca esa dilatación, como podemos ver en este gráfico, en la mitad de los casos va a ser una dilatación transitoria que se va a resolver de forma espontánea. No implica que exista ninguna patología, ninguna enfermedad que esté causando esa dilatación, sino que conforme madura y crece el sistema urinario se va a resolver. En un 25% de los casos vamos a encontrar que se trata de una patología muy frecuente para los nefrólogos pediátricos, que es el reflujo vesicoureteral. En condiciones normales, la orina se produce en el riñón, baja por este conducto que es el uréter, llega a la vejiga y se expulsa. En los niños que tienen reflujo, lo que ocurre es que el uréter no se implanta bien en la vejiga y hace que la orina vuelva hacia atrás. El hecho de que la orina vuelva hacia atrás va a provocar diferentes grados de dilatación en la vía urinaria, que es lo que nosotros vamos a ver en la ecografía. El reflujo tiene diferentes grados, grados más leves y grados más avanzados. Dependiendo del grado de reflujo, existen distintos tratamientos que pueden ir desde una actitud expectante, porque muchos de los reflujos de bajo grado se resuelven solo en los primeros años de vida, en los primeros 3-5 años, y en ocasiones pueden precisar tratamiento quirúrgico, que hoy en día se suele hacer por endoscopia. Otra complicación también que nos podemos encontrar en los recién nacidos diagnosticados de una dilatación del sistema urinario en el embarazo es que exista lo que llamamos una estenosis de la unión pielo-ureteral, hasta en un 20% de los casos. La estenosis de la unión pielo-ureteral consiste en una estrechez que se produce en la unión entre esta zona del riñón, que es la pelvis renal, y este conducto, que es el uréter. Como consecuencia de este estrechamiento se va a dilatar toda la parte anterior de la vía urinaria, y es lo que nosotros vamos a ver en la ecografía. Y esto tiene un tratamiento quirúrgico que se realiza cuando se confirma posteriormente al nacimiento. Otra de las patologías que también nos consulta con relativa frecuencia es una patología que llamamos válvulas de uretra posterior. La válvula de uretra posterior es una enfermedad que se da solo en los varones y se debe a una formación de una especie de membranas, como podemos ver aquí, en una zona de la uretra que va a provocar una obstrucción. De esta manera se produce una obstrucción al flujo de la orina y como consecuencia se produce un aumento de presiones en la vejiga y esto va a dar lugar a una alteración de la función normal de esa vejiga. Además, también puede repercutir ese aumento de la presión en la función del riñón y puede hacer que el tejido renal normal, en vez de desarrollarse con un funcionamiento renal, se sustituya por un tejido que no es funcionante, que es lo que llamamos displasia renal. Y esto va a comprometer y a definir la función renal a largo plazo. Es una enfermedad que se da en 1 de cada 8.000 nacimientos y es importante saber que hasta un 25% de los casos van a acabar necesitando un trasplante renal. El tratamiento al nacimiento consiste en el sondaje vesical para facilitar esa salida de la orina y disminuir la obstrucción, y posteriormente se realiza la cirugía en las primeras semanas de vida. Y por último, otra patología que también nos derivan con frecuencia son enfermedades quísticas. Las enfermedades quísticas renales engloban muchísimas patologías, algunas de ellas tienen causas genéticas y otras no están relacionadas con patrón de herencia. Dentro de las causas genéticas, como hemos dicho, la más frecuente es la poliquistosis renal autosómica dominante, que normalmente durante la infancia no va a tener grandes complicaciones. Son pacientes que se diagnostican bien porque existe el antecedente en el padre o en la madre, o bien de forma casual al realizar una ecografía por otro motivo, y lo que sí hay que hacer durante la infancia es un control de la tensión arterial y de la pérdida de proteínas en la orina. La enfermedad renal crónica se va a producir posteriormente en la edad adulta. Otro tipo de poliquistosis, como habíamos comentado con otro patrón de herencia, es la poliquistosis renal autosómica recesiva. En este caso, ya durante la época prenatal, durante el embarazo, se pueden ver riñones grandes, aumentados de tamaño, con múltiples quistes, y esta enfermedad sí que tiene mayor repercusión clínica durante la infancia. Es fundamental la función que mantiene el riñón, ya que va a influir en la cantidad de líquido amniótico que se produce, y si se produce muy poco líquido amniótico va a influir mucho en el desarrollo correcto de los pulmones, de manera que si existe muy poca cantidad de líquido, los pulmones no se van a desarrollar correctamente y este es el principal marcador pronóstico al nacimiento. Normalmente son niños que ya desde una infancia precoz tienen datos elevados de tensión arterial y en un porcentaje elevado, hasta un 50-60% o 50-70% pueden precisar, van a progresar a enfermedad renal crónica ya durante el periodo de la infancia.
Luego existen también causas no genéticas, como son la displasia renal multiquística. Como hemos comentado, la displasia consiste en que el tejido renal normal funcionante se sustituye por un tejido que no funciona, y cuando se rellena de múltiples quistes es lo que se llama displasia renal multiquística, y esto lo consideramos como un riñón anulado. Mientras el otro riñón permanezca sano, en principio es un paciente que puede continuar su vida normal, pero siguiendo siempre su revisión en la consulta de nefrología. Normalmente son riñones que tienden a desaparecer en los primeros 3-5 años. En general, pues, el pronóstico de estas enfermedades va a estar muy relacionado con la patología concreta de la que se trate, como hemos podido ver en los ejemplos que he comentado. Y bueno, como conclusiones de esta parte, pues es decir que el embarazo en las pacientes con enfermedad renal crónica supone una situación de riesgo, como ya hemos comentado, siendo la valoración antes del embarazo la piedra angular para intentar optimizar al máximo todo lo que podamos hacer a nivel médico. La enfermedad renal crónica durante el embarazo puede tener consecuencias en el recién nacido, dentro de las que destaca el parto prematuro y la restricción del crecimiento del feto. Existen distintas formas de herencia de las enfermedades que van a influir en la posibilidad de que un hijo pueda presentar o no la enfermedad, o de que pueda ser portador de la misma y transmitirlo a su descendencia. Y el diagnóstico prenatal de una enfermedad renal permite establecer un asesoramiento adecuado durante el embarazo, así como la preparación en las mejores condiciones para el futuro recién nacido. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, la verdad que han sido temas muy interesantes y hemos recibido muchísimas preguntas. Parece que el doctor, porque estoy viendo que se conecta y se desconecta, lo mismo no tiene buena conexión, pero vamos a empezar con usted, Verónica, para hacerle alguna... Ahora le veo, ahora. Sí, Sí. ahora le veo, vale. Que no sé si tiene buena conexión porque parecía que se perdía. Sí, está bastante inestable. Sí, bueno, pues le comento, por si se nos va la conexión, doctor. Mire, una pregunta, Pilar Pérez, ¿vale? Nos pregunta que por qué, y eso sucede, no se informa a las mujeres con enfermedad renal crónica la posibilidad de ser madres, sino que las mujeres somos las que nos tenemos que dirigir a los diferentes especialistas. Bueno, Quiero decir que no forma parte de la propia consulta de nefrología, ¿no? Que te pregunte el nefrólogo cuando eres una mujer fértil, joven, con posibilidades. yo creo que habrá sus variaciones. Yo soy obstetra, soy ginecólogo. Llegan ya las mujeres embarazadas o buscando embarazo, ¿no? No sé exactamente la dinámica de las consultas de nefrología, pero debe haber mucha variabilidad. Y me consta que algunos compañeros sí que lo preguntan. Es posible que algunos otros no. No sé, Verónica, qué tiene que decir. Claro, yo, al igual que Ernesto, yo actúo como pediatra, no veo a mujeres adultas, pero imagino, bueno, o se debería incluir también esta información en aquellas mujeres que se encuentren en edad fértil con interés en quedarse embarazadas. Hay que informar, yo creo que Ernesto y yo lo hablábamos ayer, de las complicaciones, que se trata de un embarazo de riesgo y con complicaciones posibles tanto para la madre como para el feto. Pero bueno, también depende del grado de enfermedad renal, del tipo de enfermedad, de los tratamientos que tenga previos, y lo suyo es optimizar todo lo posible el tratamiento antes de quedarse embarazada, y en caso de que se trate de estadios muy avanzados, pues valorar si se puede posponer por obtener mejores resultados tanto para la madre como para el feto. Pero creo que sí se debería informar en mujeres que tengan interés en quedarse embarazadas. La verdad que esto lo preguntamos porque es verdad que las mujeres con enfermedad renal ahí tenemos un vacío en general, yo por otras compañeras también que hemos hablado de este tema, ¿no? El decir, bueno, ¿por qué no se habla de este tema? Es decir, tú vas a tu consulta y eres una mujer en edad fértil, bueno, y ver otra posibilidad dentro del tratamiento, si quieres o no quieres. Ahí sí que nos vemos, tendremos un poco que tirar de las orejas a los nefrólogos. Bueno, esto, doctor, Sandra es una paciente que tiene 33 años, que tiene poliquistosis renal progresiva, ¿vale? Y que ahora pues que sus riñones, funcionan bien, ¿vale? Ya, bueno, pues quiere tener hijos y entonces, bueno, que nos pregunta que el proceso de la fecundación in vitro para modificar el gen dominante, que para ella puede quedar embarazada, que cuál es la edad recomendable, que cómo es el proceso y la edad recomendable para ella con 33 años que tiene.
Ya, una matización, no se hace modificación del gen, lo que se hace es diagnosticar qué embriones están afectos para no transferir esos embriones y sin embargo transferir aquellos otros embriones que no están afectos, ¿no? Mira, un ciclo de fecundación in vitro no es muy prolongado y lo que es la estimulación en sí son 10-12 días, la punción un día más y la transferencia hasta los 5 días. Se puede prolongar algo el tema del diagnóstico preimplantacional, pero no necesariamente. En algunas ocasiones lo que sí que se hace es llegar hasta la estimulación de la ovulación, la punción, obtener los embriones, hacer el diagnóstico y criopreservar los embriones y en el ciclo siguiente pues hacer lo que es el transfer, pero no se tarda más de un ciclo. Sí que es verdad que es muy variable dependiendo de cada mujer responde de una manera, pero en un mes se puede hacer y montar un ciclo de fecundación in vitro y con relación a la edad es un valor, mientras antes mejor, está claro. Vale, doctora María Ángeles Zapata nos pregunta que si hay mucho riesgo, ¿no?, para un feto, o sea, si la madre tiene una enfermedad renal crónica, ¿qué riesgo corre ese feto? Pues bueno, un poco como hemos comentado en la charla, las principales consecuencias, ¿no?, que son en las que me he detenido, es que el parto se produzca de forma prematura y que se produzca una restricción del crecimiento del feto. Pero esto va a estar muy relacionado con el grado de insuficiencia renal. Cuanto mayor sea el grado de enfermedad renal crónica, bueno, mayor el deterioro de función renal, pues existe mayor probabilidad de que esto se produzca, ¿vale? Pero va a estar relacionado un poco con ese deterioro de la función que tenga de base. Vale, bueno, Alicia nos comenta, ella tiene 32 años, es una mujer con un trasplante, tiene el síndrome de Alport, ¿vale?, pero no es portadora. Actualmente nos dice que tiene una creatinina de 2, la tensión arterial entre 12,8, es lo habitual que tiene, y lleva 10 años con el trasplante. Ella, en el caso de quedarse embarazada y ser madre, que si varía mucho, si podría perder mucha función renal. En principio, lo previsible es que tenga pérdida de la función renal. También sería interesante saber si la creatinina la que tiene ha progresado últimamente o no, o sea, está estable durante un tiempo, que es un dato también a considerar. Pero siempre que hay que considerar que parte de la función se ve comprometida, está claro. El hecho de que tenga la tensión controlada es algo positivo y favorable, por supuesto. Vale. Luego, doctora, Pilar nos pregunta que cómo actúa el feto o qué efectos en el injerto de una mujer trasplantada, si sufre mucho ese injerto renal. Bueno, con respecto a la pregunta de Pilar, creo que has comentado, comentar de nuevo que yo normalmente a las mujeres embarazadas no las veo porque yo veo ya a los recién nacidos con patología renal, pero sí que en lo que he leído con respecto al tema, lo principal es las consecuencias que tiene sobre todo la madre sobre el feto, ¿no? Más que sobre el feto, sobre la madre. Evidentemente hay una serie de adaptaciones que se tienen que producir en el embarazo que en una madre con enfermedad renal se van a ver más comprometidas porque no tiene esa capacidad de adaptación. Y como ha comentado el doctor González Mesa, pues depende también de cómo esté ese trasplante, de si mantiene una función renal estable, que tenga mínima proteinuria, ¿no? Un poco para que el desarrollo del embarazo sea lo más favorable posible, pero siempre va a ser una situación de riesgo. Gracias. Es que tenemos muchísimas preguntas, la verdad que muy interesante. Mari tiene 32 años, ¿vale? Ella está esperando actualmente un trasplante, pero no está en diálisis, no ha pasado por diálisis. Y tiene el síndrome Turner. Ella nos dice que si le recomendamos un embarazo antes o después del trasplante, con su situación actual. Lo razonable sería esperar, con 32 años, esperar al trasplante. Eso es lo razonable, porque desde luego la evolución va a ser mucho mejor. No sé qué opina Verónica, pero vaya, lo que desde luego describe todo el mundo, los expertos en todos los centros, sí que se recomienda posibilidad de esperar un trasplante. Depende también de cuál es la función renal que tiene en este momento, ¿no? Estar esperando un trasplante no debe ser muy bueno. Claro. Si está ya en una situación prediálisis, que imagino porque no comenta que esté en diálisis, pero ya está en una enfermedad renal terminal. Entonces es como el punto peor de la enfermedad renal.
con lo cual lo suyo sería esperar al trasplante, que pase sobre todo, como había comentado el doctor González, el primer año, y una vez que esté estable, pues ya sobre todo también si es una mujer joven, pues esperar al embarazo. Tenemos María Ángeles Zapata, espera su tercer trasplante, ¿vale? Y bueno, que le gustaría quedarse embarazada, ¿vale? Pero no perder su riñón. Entonces, ella dice que es, claro, que si quedase embarazada le va a suponer que le baje la función renal. Eso Sí, es lo sí. que ella nos... Sí, lo que pasa es que tenemos marcadores pronósticos y si el embarazo llega en un momento en el cual la situación está estabilizada, los marcadores son favorables de función renal, bueno, la pérdida de función renal es posible que no sea definitiva y que no sea y que pudiera ser reversible y que no llegue a parámetros peligrosos. Raquel nos dice que en una fecundación in vitro para una mujer embarazada, las posibilidades de éxito que hay con la medicación que tomamos. Sí, Claro, sí. y si tiene posibilidad de un embarazo múltiple. Siempre decimos lo mismo, cuando llegan parejas renales o no renales buscando un embarazo, siempre decimos lo mismo, el hecho de estar sentado en la consulta aumenta las posibilidades de embarazo múltiple, eso está claro, y cualquier técnica de reproducción sí. Lo que pasa es que sí que es verdad que se pueden ajustar los protocolos para intentar minimizar esos riesgos. Eso por un lado. Por otro lado, los resultados de la reproducción asistida de las técnicas en las mujeres trasplantadas están descritos que son absolutamente similares a los de que se obtienen en mujeres no renales. Es decir, que posibilidades de embarazo, claro que sí. Y las tasas de éxito de la fecundación in vitro, pues bueno, se repiten. Es decir, que posibilidades de embarazo con éxito existen. La medicación sí que está claro, que tiene que ser sustituida por medicación que vaya a ser compatible post-fecundación, es decir, con el bebé. Entonces los inmunosupresores fundamentalmente habrá que adaptarlo. Pero sí, los resultados son bastante similares. Natalia tiene 29 años, ella tiene una glomerulonefritis focal y segmentaria, ¿vale? Me dice que está en estadio 4, la misma insuficiencia renal con estadio 4, estaría en ERCA, una función renal del 31% y una creatinina por 2. Si le es aconsejable quedarse embarazada ahora mismo, actualmente. Yo creo que la situación me parece que se ha repetido, ¿no? Es bastante similar a la previa. No sé, Verónica, si opinión. Yo la verdad es que la situación no es buena para un embarazo. En un estadio 4 va a evolucionar, va a necesitar hemodiálisis. Si podemos esperar, habría que esperar. 29 años, yo le diría que es joven, que tiene posibilidad de esperar. Además, con la patología que presenta, imagino que tendrá fármaco, no sé el tipo exactamente si es genética o no genética, pero tendrá fármacos antiproteinúricos y hay que dejarlos en el embarazo porque son dañinos para el feto. Entonces, va a hacer que progrese con más facilidad la enfermedad renal probablemente. Vale, Ali García nos dice que su nefrólogo la desaconsejó, bueno, pues quedarse embarazada y ella lo pasó bastante mal, lógicamente, psicológicamente. Entonces, que no, dice que ella buscó unas segundas opiniones y totalmente factible, aunque por supuesto con riesgo. Estoy trasplantada, 32 años y estable, hace 10 años. ¿Podéis decir algo sobre la gestación en trasplantadas? Es lo que nos comenta Ali. La gestación trasplantada, lo hemos comentado, si la situación está estabilizada y se dan las condiciones mínimas, los factores pronósticos son adecuados, en principio es posible, claro que sí es posible, siempre que sea una gestación planificada en el mejor momento. Está claro, sí hay posibilidad de embarazo. Sí. Lo que pasa es que el nefrólogo se la aconseja, no sé si es que la situación pues, no estaría estable. Estamos hablando del precio que cada uno quiera pagar, desde luego, y en definitiva, pues son las mamás las que tienen que decidir si se asumen su riesgo, pero el riesgo puede ser tan alto como el que, bueno, hemos dicho, un poco de refilón y tampoco queremos generar preocupación y generar angustia, desde luego, pero la preeclampsia, hoy día, la mortalidad de las mamás se ha reducido muchísimo si la comparamos con la que ocurría hace décadas, ¿no? Entonces, la mortalidad de las mamás, la mortalidad materna que llamamos nosotros, es muy baja, pero no es cero, no es cero. Y por desgracia, la preeclampsia está detrás de muchas de esas muertes de mamás, ¿no? Con lo cual, el precio es muy alto. Hay que considerar que el precio que se puede pagar es muy alto y en un momento hay que decidir, ¿no?
Nos dicen también, bueno, es una compañera que está en diálisis y también tiene espina bífida. Quiere saber qué riesgos tiene en un supuesto embarazo, si se queda embarazada. Pues los riesgos de la hemodiálisis, desde luego, lo razonable sería, si hay posibilidad de esperar a un trasplante, sería lo ideal, ¿no? La hemodiálisis sí que, estando ya en hemodiálisis, pues es parecido a los casos anteriores, ¿no? El que la situación no es nada buena. Y si hay mujeres que la enfermedad le progresa y entran en programas de hemodiálisis durante el embarazo, ella que ya está en diálisis, pues es previsible que la situación pues, pudiera empeorar, va a necesitar intensificación de su tratamiento. ¿No te parece, Verónica? Sí, yo creo que en situación de diálisis, pues como hemos comentado también en un caso anterior, es como el peor momento de la enfermedad renal y si hay opción de trasplante y por la edad también puede esperar, pues es preferible estar en una situación más estable para minimizar las complicaciones tanto en la madre como en el feto. Ujú. Luego, Marina tiene 28 años, ¿vale? Y aún tiene poliquistosis renal, pero aún no tiene pérdida de la función renal. También tiene quistes en el hígado, ¿vale? Entonces, que lo había hablado también con su nefróloga, y si es recomendable un tratamiento hormonal en el caso de un posible embarazo. En el embarazo, tratamientos hormonales no hacemos. Me imagino que se refiere a la hora de hacer una fecundación in vitro para hacer su diagnóstico genético previo. En principio, los tratamientos hormonales que se utilizan, imagino que se refiere a eso porque durante el embarazo tratamientos hormonales no hacemos especiales. Sí que es verdad que los niveles hormonales de las mamás están muy altos, pero no administramos hormonas extra. Cuando se hace una fecundación in vitro sí que damos tratamiento con hormonas para forzar el ovario a que ovule y en principio las hormonas sí que se elevan, pero durante un periodo de tiempo concreto y reducido. No es un tratamiento muy largo, con lo cual los riesgos se minimizan. No vemos riesgos, digamos, excesivos. Vale. Yo quería preguntar también en el caso en el caso de utilizar una fecundación in vitro, ¿no? Por la técnica que lleva esa técnica, en mujeres trasplantadas que tienen el injerto en la fosa ilíaca, digamos que si el riñón durante esa técnica puede sufrir algún problema, puede haber alguna complicación. Sí, claro que sí. Por eso técnicamente esas funciones son algo diferentes y siempre se intenta recuperar los ovocitos del lado opuesto a donde está el riñón. Sí, para no poner en riesgo el trasplante, claro que sí. Técnicamente esa precaución hay que tenerla. Ajá. Vale, y ya, bueno, la última pregunta que nos ha llegado, o sea, nos preguntan bueno, la sanidad pública, ¿vale? Que cubre la Fundación Invitra y las selecciones de embriones. Si hay mucha demora, ¿no? Para las pacientes que va por sanidad pública. No sé. Vale. Mucha no, muchísima, demasiada, siempre demasiada. No hay demasiado fondos quizás que se dedican. Son tratamientos súper costosos, son muy sofisticados. Fijaos lo que estamos hablando de que se tratan las técnicas de microinyección, el hecho de que meter una célula dentro de otra y generar embriones y que los embriones se transfieran, son técnicas muy sofisticadas que necesitan muchos controles y hay que controlar mucho a estas mujeres. Son técnicas que son muy costosas, aparte de toda la medicación, ¿no? Entonces, pues bueno, los recursos son limitados y posiblemente haya que mejorarlo y haya que optimizarlo en este sentido, pero sí que es verdad que hoy por hoy las demoras en la sanidad pública existen para los tratamientos de reproducción asistida. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer compartir con Ernesto y con Verónica este webinar que nos ha ayudado muchísimo y bueno, gracias también a todas las que nos han acompañado, compañeras y compañeros, y esperamos que, bueno, que hayan podido, pues bueno, todas sus dudas y aún así ya saben que el correo del grupo, que es mujer@alcer.org, si cualquier duda que les pueda surgir, pues nada, estamos a su disposición. Muchísimas gracias y encantado de haber estado con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias.